Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Amén. Qué bonito levantar una generación de hijos que adoren al Padre. Hoy es el Día del Papá y queremos felicitar a todos esos papás que nos están viendo, que están conectados en esta hora para ser bendecidos por una palabra poderosa del cielo. Le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús enormemente y damos gracias al Señor por este nuevo día, por este nuevo tiempo, por esta nueva oportunidad que el Señor nos da. Hoy domingo, Día del Padre. Hoy domingo que se lo dedicamos a Dios, un tiempo poderoso, un tiempo excelente, un tiempo sobrenatural. Vamos a expectar hoy, vamos a traer un cambio en la atmósfera en este día. No sé cómo está tu casa, cómo está tu vida, pero hoy podemos provocar un cambio de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente, de lo excelente a lo sobrenatural, que podamos ver la mano de Dios cada día en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares. El mundo está bajo una amenaza, el COVID amenaza que viene con mayor fuerza, pero los hijos de Dios estamos confiados en que ninguna plaga tocará nuestra morada. Por eso vamos a adorar, vamos a glorificar a Dios en esta mañana. Disponga su corazón, disponga su vida. Este tiempo no permita que nada, no permita que nadie le distraiga. Aprovechemos al máximo. Conéctese con sus hijos, con su familia ahí en casa, y vamos a entrar en un tiempo de adoración sobrenatural, una adoración profética que pueda traer un cambio a la atmósfera de nuestras casas y que pueda provocar que los cielos sean abiertos, que la bendición de Dios comience a fluir, su presencia comience a fluir en nosotros. Vamos a adorar en esta mañana, vamos a exaltar su nombre en esta mañana. Dios mío, te damos gracias en esta mañana. Presentamos delante de ti este servicio, Señor, a través del Facebook Live. Señor, pedimos, Señor, que esta adoración y esta palabra pueda causar un impacto en las vidas, en los corazones, en la familia. Señor, que la atmósfera comience a ser cambiada y transformada, que todo lo negativo, todo lo que no es tuyo comience a salir de nuestras vidas, de nuestras casas. Dios, ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Eres nuestro juez, eres nuestro rey. Tú nos salvarás, tú nos salvarás. Tu voz trae paz en la tempestad. Tú nos salvarás, tú nos salvarás. Nuestro juez, eres nuestro rey. Tú nos salvarás, tú nos salvarás. Tu voz trae paz en la tempestad. Tú nos salvarás, tú nos salvarás. Sí, Señor, hoy nos levantamos por nuestra nación. Señor, tus hijos hoy claman para que tú sanes nuestra tierra. Tú eres el rey, tú eres nuestro juez, Señor. Tú eres nuestro legislador. Tú eres el que gobierna, Señor. Nada no gobierna, solamente tu presencia, Señor. Por eso lo declaramos en esta hora, juntos por nuestra nación. Nos levantamos, a ti clamamos, danos tu amor por esta nación. Con nuestras voces a ti cantamos, que tu justicia reine, Señor, con tu poder vamos a vencer, que tu nombre sea exaltado, Jesús.
declarémoslo juntos. Eres nuestro juez, eres nuestro rey, tú nos salvarás, tú nos salvarás, tu voz trae paz en la tempestad, tú nos salvarás, tú nos salvarás. Nuestra confianza está puesta en ti, Jesús. En ti confiamos, danos tus fuerzas para conquistar, y con tu fuego y con tu espíritu proclamaremos que venciste en la cruz. Con tu poder vamos a vencer, que tu nombre sea exaltado, Jesús. Eres nuestro juez, eres nuestro rey, tú nos salvarás, tú nos salvarás, tu voz trae paz en la tempestad, tú nos salvarás, tú nos salvarás. Eres nuestro juez, eres nuestro rey, tú nos salvarás, tú nos salvarás, tu voz trae paz en la tempestad, tú nos salvarás, tú nos salvarás. Tú nos salvarás, Señor. Nos esperamos a ti en tus promesas. No temeré. Tú eres nuestro rey, tú eres nuestro Dios. Y el que guarda y el que levanta eres tú, Señor. No hay nada que se compare a tu amor. No hay nadie como tú, que sea fiel y que sea bueno. No hay otro lugar donde pueda ir. Tú nos fortaleces, Señor, tú nos salvarás. Por eso lo decimos, declaramos hoy, Señor, seguirte a ti. Eres nuestro juez, eres nuestro rey, tú nos salvarás, tú nos salvarás, tu voz trae paz en la tempestad, tú nos salvarás, tú nos salvarás. Eres nuestro juez, eres nuestro rey, tú nos salvarás, tú nos salvarás, tu voz trae paz en la tempestad, tú nos salvarás, tú nos salvarás. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias porque tú eres nuestro rey, tú eres nuestro juez, eres nuestro legislador, Señor. Y tú nos salvarás, Señor, de la mano de Herodes, de la mano de nuestros enemigos, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu presencia, Señor, en este tiempo y en este momento, Señor, cuando vamos a compartir tu palabra, Señor. Hemos tenido un tiempo de adoración. Ahora le invito a que vaya conmigo al libro de los Hechos, en su capítulo 12,
versículo 5. Libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 5. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Yo pregunto, ¿qué hacía la iglesia por Pedro? La oración tiene poder. Oraba, clamaba, intercedía. Tiempo de persecución, tiempo donde Herodes se levantó contra los hijos de Dios, contra los pastores, los apóstoles, los cristianos que predicaban la palabra, enseñaban la palabra. Se levantó Herodes tratando de detener la palabra, la predicación, el evangelio. Dice la Biblia que mató a Jacobo, hermano de Juan, y dice que esto agradó al pueblo. Entonces mandó a meter a Pedro en la cárcel, y dice que custodió bien la cárcel con muchos guardias. Dice entonces a la medianoche, dice que un ángel se metió dentro de la cárcel, y dice la Biblia que tocó al apóstol Pedro, y dice: y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció la cárcel, el calabozo donde estaba el apóstol Pedro. Pedro estaba durmiendo, dice la Biblia. Pedro descansaba en los brazos del Señor. Era un hombre con una autoridad, una asignación, delegado por el Padre, por el Hijo, cuando estuvo aquí, cuando le dijo: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. La iglesia de la iglesia primitiva, su pastor, el apóstol Pedro, preso en la cárcel, metido dentro del calabozo. Me llama la atención porque la Biblia dice que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro, y esas oraciones fueron tan efectivas que produjeron una paz interior en el apóstol Pedro, que aun cuando había un decreto de muerte, cuando había una sentencia de muerte sobre este apóstol, la Biblia dice que Pedro dormía. Él estaba ahí dormido. Ahora, ¿por qué dormía Pedro si habían matado a Jacobo y él era la próxima víctima de Herodes? Él dormía porque había una iglesia que oraba. Hoy hay decretos de muerte. Hoy hay una sentencia de muerte a nivel mundial por parte del COVID-19. Hay amenaza por parte de los gobiernos. Hay amenaza por parte de mucha gente que quieren tratar de detener a la iglesia. Quieren callar a los hijos de Dios en estos tiempos. Hay cosas que quieren meter a la iglesia dentro de los calabozos, dentro de la cárcel. La cuarentena se convirtió en una cárcel para la iglesia. Han aperturado tantas cosas, pero la iglesia insiste en tenerla presa, en tenerla custodiada, en tenerla con cadena. No prediquen, no oren, no hablen. Pero ¿sabe una cosa? Así como Pedro, que dice que dormía porque confiaba, y Pedro estaba en la cárcel, como la luz resplandeció en la cárcel donde estaba Pedro, y Pedro salió de aquella cárcel porque el ángel le dijo: levántate pronto, cíñete la sandalia, envuélvete en tu manto. Entonces Pedro sale creyendo que era una visión. Se da cuenta cuando está afuera que era algo verídico, que era algo que había sucedido, que el ángel del Señor le había visitado. Y yo creo que en este tiempo Dios va a sacar a la iglesia. Dios no va a sacar a nosotros, porque mientras muchos quieren alinearse con leyes diabólicas, mientras muchos quieren callar en esta temporada por miedo, no quieren buscar a Dios, no quieren abrir células, no quieren llevar el mensaje de vida, de transformación, de cambio, porque tienen miedo a ser contaminados. Pero están haciendo otro tipo de actividades. Están trabajando, salen a buscar comida, le están dando al César lo que da el César, pero a Dios lo están dejando por fuera. Pero yo quiero que la presencia de Dios visite mi casa, visite mi familia. ¿Sabe por qué?
Porque como Pedro confiaba, yo confío en que Dios no permitirá que ningún decreto de muerte toque mi casa, toque mi familia, toque mis hijos. Estoy creyendo que los Herodes de este tiempo terminarán como el Herodes de los tiempos de Pedro. ¿Cómo terminó Herodes? Dice que Herodes fue herido por un ángel y dice que fue comido por los gusanos. Yo estoy creyendo que así como Herodes terminó de esta manera, terminarán los Herodes que han decretado y han desatado miedo, temor, angustia sobre las naciones y en especial sobre los hijos y las hijas de Dios. Usted y yo no tenemos por qué tener miedo. Usted y yo tenemos que asumir la postura que tenía esta iglesia, que oraba por Pedro, clamaba por Pedro, y en Pedro simboliza o significa hoy la iglesia. Tenemos que orar por los cristianos, tenemos que orar por los apóstoles, tenemos que orar por los padres que Dios ha levantado en estos tiempos, por los pastores. Orar para que Dios cuide cada pastor, para que Dios cuide a su pueblo, para que Dios cuide la iglesia. Orar para que ningún COVID venga a meternos miedo, venga a atemorizarnos, venga a meternos en casa, a resguardarnos. No, orar para salir como salió Pedro de la prisión, para salir de esa prisión tal vez llamado miedo, llamado temor. El plan de Dios para la iglesia nunca fue para que esté guardada. De eso el Señor dice: y me seréis testigo por toda Judea, por toda Samaria, por todo Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Nunca el diseño de Dios es que la iglesia se esconda. Nunca ha sido el diseño de Dios que los hijos de Dios se escondan en sus casas. ¿Por miedo a qué? ¿Por temor a qué? La Biblia dice: Él llevó todas nuestras enfermedades, Él sufrió toda nuestra dolencia, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. No hay enfermedad que no pueda tocar a los hijos de Dios. Hay un tiempo señalado para nosotros, hay un tiempo de vida señalado para nosotros, y en ese tiempo de vida señalado la muerte no te puede tocar, porque lo que Dios ha dicho, Dios lo va a hacer, el Señor lo va a cumplir. Pero a veces tenemos postura de miedo, a veces operamos desde el temor, desde la angustia, pensando cuándo pasarán estas cosas, cuándo pasará esta temporada de pandemia, cuándo pasará este tiempo del COVID-19, hasta cuándo escucharemos que el COVID coge fuerza, que hay contaminados aquí, que la gente está infectada, que tengo miedo a salir, que tengo miedo a saludar a la gente. ¿Sabe una cosa? Los hijos de Dios no podemos operar desde el miedo, desde el temor. Tenemos que operar desde la autoridad que nos fue delegada. Cristo dijo: he aquí os doy autoridad para acechar serpientes y escorpiones. La iglesia está bajo amenaza. Los cristianos estamos bajo amenaza. No te reúnas, no te congregues, no salgas. ¿Sabe una cosa? Me importa un pito lo que diga el mundo, lo que diga el diablo. Recién escuchaba un video que me mandaban de uno de los Herodes de este tiempo aquí en Venezuela, donde este hombre decía que si el diablo quería trabajar con ellos, ellos estaban dispuestos a trabajar con el diablo. Los Herodes trabajan con el diablo. Los Herodes trabajan con leyes diabólicas, con leyes satánicas, y los hijos de Dios no tenemos que someternos a ese tipo de leyes. Por eso que cuando veo la vida de Pedro, veo un Pedro osado, veo un Pedro determinado, veo un Pedro que le importaba un pito lo que dijera, lo que planificaba Herodes. Él sabía en quién había creído, él sabía en quién había confiado, él sabía que en él estaba el dador de la vida, que Dios lo iba a guardar, porque había un mensaje en la vida de este hombre. Había una asignación en Pedro. En ti hay una asignación, en ti hay un llamado, en Dios te señaló para este tiempo y para esta temporada. Tenemos que levantarnos como iglesia. No podemos permitir que nada nos llene de miedo, que nada nos llene de temor. La Biblia dice que finalmente Pedro salió de la cárcel y fue a la casa donde estaban unos hermanos orando, y la gente sorprendida no creía que era Pedro. Pero dice la Biblia, Pedro insistía en llamar a la puerta
Y cuando abrieron la puerta quedaron atónitos, porque era el apóstol Pedro, nada más y nada menos. Había sido custodiado, lo llenaron de guardias por todos lados, blindaron aquella cárcel. Pero es que cuando Dios obra, cuando Dios opera, no hay candado, no hay guardia, no hay diablo, no hay Herodes que pueda detener el propósito sobre los hijos de Dios. No hay nada que pueda detener todo lo que Dios tiene planeado para ti, lo que Dios tiene planeado para Venezuela. Lo que Dios tiene planeado para ti en este tiempo y en esta temporada, nada lo va a detener. Nada va a detener el avance del evangelio. Nada va a detener el avance de la palabra, de la predicación de la palabra. Nada puede detener a los hijos de Dios en esta temporada. ¿Sabes qué? Tú y yo vamos a salir a predicar la palabra. Tú y yo vamos a tener más denuedo y más pasión por la predicación de la palabra. Aun cuando se levanten los Herodes a tratar de intimidarnos. Porque a Pedro no le importó que él estaba bajo una amenaza, bajo una sentencia de muerte. Pedro dormía. Y yo creo que Pedro no dormía porque Pedro era antiparabólico. Pedro dormía porque Pedro confiaba en el Señor. Pedro dormía porque Pedro confiaba en la palabra. Confiaba que el que lo llamó era justo y era fiel y era verdadero. Pedro dormía porque él sabía que todavía Dios con él no había terminado. Tú no tienes que tenerle miedo al COVID, no tienes que tenerle miedo a nada ni a nadie. Dios contigo no ha terminado. Dios con nosotros no ha terminado. Dios con Venezuela no ha terminado. Yo creo que esta palabra es clave para Venezuela. Esta palabra es clave para la iglesia en el mundo. Dios hará una intervención divina. Dios intervino la cárcel donde estaba Pedro. Dios envió un ángel poderoso para liberar al apóstol Pedro, a pesar de que habían soldados por todos lados. La intervención divina sobrenatural de Dios no falló. Por eso que yo creo que Dios va a intervenir el mundo. Dios va a intervenir a Venezuela. Dios va a intervenir con su presencia. Y aun cuando los poderosos se creen que son inamovibles, se creen que son que nada los puede tumbar, que ellos dicen que son los meros, aun cuando están llenos de militares, aun cuando los gobiernos están llenos de armas, Dios va a intervenir a Venezuela. Dios lo va a intervenir. Dios va a desatar ángeles sobre esta nación. Y yo creo que está llegando el día y está llegando la hora. Venezuela aparentemente ha estado dormida. Muchos han mirado hacia este país. Muchos han mirado hacia esta nación y dicen: ¿qué pasa con Venezuela? ¿Qué pasa con los venezolanos? ¿Qué pasa con la iglesia que está dormida? Yo no sé si la iglesia está dormida. Yo no sé si Venezuela está dormida, pero yo sí sé algo, que si la iglesia está dormida, Dios la va a despertar. Si Venezuela está dormida, Dios la va a despertar, como despertó el ángel al Pedro y le dijo: levántate pronto. Yo creo que vienen los días de un despertar sobre esta nación. Viene un día de un despertar sobre la iglesia de Dios en Venezuela. Viene un despertar en los hijos de Dios. Viene un despertar sobrenatural y nada nos va a detener. Nada nos va a detener. ¿Sabe por qué? Porque una vez que despertemos, una vez que Pedro despierta, se ciñe la sandalia. Y ya usted y yo sabemos que ceñirse la sandalia tiene que ver con un nuevo destino, con un camino largo que espera, con el evangelio del apresto de la paz. El evangelio tipifica de que Venezuela se levanta para convertir a Dios en una evangelista. Venezuela era llamada la evangelista de Dios para esta temporada, porque la Biblia dice: de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil para avergonzar a los fuertes. Venezuela, fuiste débil. Venezuela, fuiste menospreciada, y Dios te va a levantar con autoridad. Dios te va a levantar, y de ti levantará Dios una generación de hijos evangelistas que caminarán por toda América Latina, por todo Centroamérica, por los Estados Unidos, por cada nación. Los venezolanos saldremos a predicar su palabra, porque Dios ciñe
la sandalia de Venezuela. Y luego dice que Pedro se envolvió en su manto. Y envolverse en el manto tiene que ver con la cobertura que Dios le da a Venezuela. Dios nos da su cobertura. El Señor nos da su protección para que nada nos detenga y nadie los vea. Ninguno de los guardias se dio cuenta cuando Pedro salió de la cárcel. Pasó la primera puerta, pasó la segunda puerta, y dice que las puertas se abrían por sí solas. Las puertas de las cárceles, las puertas de la depresión, del miedo, de la tristeza, de la enfermedad, hoy se abren ese tipo de prisiones. Hoy es tiempo de que te levantes. Hoy es tiempo de que ciñas tu sandalia y salga de ese lugar. Dios está contigo. Él te da la cobertura. Nada ni la gente dirá qué pasó con él, qué pasó con ella. Como dice que dijo Pedro y Herodes, que dijo Herodes, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, porque ellos vinieron en acuerdo ante él. Y Bernardo Blasto, que era camarero mayor del rey, dice, pedían paz porque su territorio era abastecido. Y dice, y un día señalado, Herodes vino vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios. ¿Qué pasó con Herodes? Herodes preguntó dónde estaba Pedro. Y dice, y lo buscó por todos lados, sin hallarle, no encontró. Herodes no encontró a Pedro, como no te encontrará a ti y no me encontrará a mí. Herodes, del enojo no encontrar a Pedro, mandó matar a todos los guardias. Y sabe una cosa, mientras Herodes te busca, mientras Herodes buscaba a Pedro, las cosas se invirtieron. Ya quien tenía un decreto de muerte no era Pedro, ahora el decreto de muerte lo tenía Herodes. Dice la Biblia que el pueblo gritaba, los de Tiro y los de Sidón gritaban, voz de Dios y no de hombre. Así se levantará Venezuela a decir, no escucharemos la voz de los hombres, no escucharemos la voz de los políticos, no escucharemos la voz del gobierno ni de la oposición. Queremos escuchar la voz de Dios en Venezuela. No hay una voz que se levante sino la voz de Dios sobre este país, la voz de Dios sobre esta nación. Y así como Herodes no quiso dar gloria a Dios y terminó muerto, herido por un ángel y comido por los gusanos, así van a terminar los que se levantaron contra este país, los que se levantaron contra el mundo, los poderosos, los que inventaron la tal vacuna, los que quieren meter el chip, terminarán muertos y comidos por los gusanos. ¿Sabe por qué? Porque si ellos no quieren reconocer a Dios, entonces Dios no lo reconocerá a ellos. Entonces Dios no se va a confabular con ellos, Dios no se va a alinear con ellos. Por eso la Biblia dice que Herodes no encontró por ningún lado a Pedro. Y yo creo que Herodes no nos va a encontrar a nosotros. Yo creo lo que dice en Isaías capítulo 23. Quiero compartir este versículo, Isaías capítulo 23. En el versículo 22 dice, porque el Señor es nuestro juez. Venezuela, el Señor es tu juez. El Señor es nuestro legislador. El Señor es nuestro rey. Venezuela, Dios es tu Señor, Dios es tu legislador y Dios es tu rey. Él te salvará, Venezuela. Él salvará Venezuela. Él salvará tu casa. Él nos salvará del COVID-19. Él nos salvará de la pandemia. Él nos salvará de los decretos de muerte. Dios es nuestro amparo. Él es nuestro legislador. Él es quien nos cuida. Él es quien nos guarda. Él es quien nos protege. Él fue quien protegió a Pedro. Él fue que sacó a Pedro de la cárcel en una intervención divina, sobrenatural. Él es el que sacará este país adelante. Él es el que sacará esta nación y sacará a Venezuela adelante. Él es nuestro juez. Él nos salvará. ¿Y qué tal que en este tiempo comencemos a adorar a Dios con esta hermosa canción? Nos levantamos, a ti clamamos, danos tu amor por esta nación.
salvación. Con nuestras voces a ti cantamos, que tu justicia reine, Señor. Con tu poder vamos a vencer, que tu nombre sea exaltado, Jesús. Declaramos fuerte en esta mañana: eres nuestro juez, eres nuestro rey, tú nos salvarás, tú nos salvarás. Tu voz trae paz en la tempestad, tú nos salvarás, tú nos salvarás. Oh, tú nos salvarás, confiamos en ti. Nos humillamos, en ti confiamos. Danos tus fuerzas para conquistar, y con tu fuego y con tu espíritu proclamaremos que venciste en la cruz. Con tu poder vamos a vencer, que tu nombre sea exaltado, Jesús. Eres nuestro juez, eres nuestro rey, tú nos salvarás, tú nos salvarás. Tu voz trae paz en la tempestad, tú nos salvarás, tú nos salvarás. Eres nuestro juez, eres nuestro rey, tú nos salvarás, tú nos salvarás. Tu voz trae paz en la tempestad, tú nos salvarás, tú nos salvarás. Dios, gracias. Señor, hoy clamamos por salvación en Venezuela. Hoy clamamos por una intervención divina, sobrenatural. Dios mío, mientras los Herodes, Señor, hacen pacto con el diablo, Señor, públicamente y a través de los medios de comunicación en Venezuela, hoy como iglesia, como cristianos, como pastores, hacemos pacto contigo, Señor, y decretamos, Señor, Isaías capítulo 23, versículo 22, Señor, donde dice tu palabra: tú eres nuestro juez, tú eres nuestro legislador, tú eres nuestro rey, tú nos salvarás. Hoy decretamos y entronamos al Cristo de la gloria, al Cristo resucitado, Señor, en Venezuela. Hoy decretamos, Señor, en el nombre de Jesús, que Venezuela se levanta del sueño donde estuvo dormida, Señor. Hoy decretamos que la iglesia se levanta en Venezuela. Los hijos de Dios, los cristianos, los sacerdotes, los apóstoles de Dios, nos levantamos en esta temporada, nos levantamos en este tiempo para decirle al diablo: no te tenemos, no te tenemos miedo. Herodes, estás vencido. Herodes terminará muerto y comido por los gusanos, en el nombre de Jesús. Que el decreto de muerte que había contra los Pedros, contra la iglesia en este tiempo, se revierte en el nombre de Jesús. Ahora los decretos de muerte son para los Herodes y terminarán mal y terminarán muertos. Mientras la iglesia en Venezuela se levanta, mientras Venezuela se levanta, mientras los hijos de Dios nos levantamos, tomamos el poder y tomamos la autoridad para decirle: diablo, te vamos a vencer. Para decirle: Herodes no nos encontrará en
En el nombre de Jesús, los hijos de Dios nos levantamos, los cristianos en este tiempo, para orar y clamar por la libertad de Venezuela, por la libertad de los hogares en Venezuela, para que la palabra de Dios crezca y se multiplique y crezca por todos lados. Nos expandamos con el evangelio en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, te damos gracias en esta hora, porque llegó la hora de los hijos de Dios. Llegó la hora, llegó nuestra temporada, llegó nuestro tiempo de levantarnos por Venezuela. Que la visión fluya, Señor. Dios mío, así como Herodes no encontró a Pedro y no lo pudo matar, así los Herodes de este país no encontrarán a la iglesia, no encontrarán a los pastores, no encontrarán a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestras casas serán guardadas y protegidas, así como el ángel de la muerte en los tiempos de Moisés en Egipto, Señor, que mató a todos los primogénitos de los egipcios, pero los hijos de Dios y la casa de los hebreos fueron guardadas. Así serán guardadas nuestras casas, así serán guardadas nuestras familias. Plaga no tocará nuestra morada. En el nombre de Jesús lo creemos. Tu voz trae paz, tu voz produzca paz en nuestros corazones, Señor. Dios mío, no hay por qué temer, aun cuando radicalicen la cuarentena, aun cuando traten de aumentar el miedo y el temor. El COVID no nos tocará, el COVID no llega a nuestra casa, el COVID no llega a nuestros hijos y a nuestra familia. Nos cubrimos con tu sangre, aplico tu sangre sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa y sobre nuestra familia. En el nombre de Jesús decreto que no nos meterán en ninguna cárcel como metieron a Pedro. Saldremos sin miedo, saldremos sin temor a predicar y anunciar las buenas nuevas. En el nombre de Jesús, levántate, iglesia, levántate tú que me ves. No hay por qué tener miedo. Eres nuestro juez, eres nuestro rey. Salvarás, tú nos salvarás, tu voz trae paz en la tempestad, tú nos salvarás, tú nos salvarás. De protección, Señor. Gracias por cuidarnos y protegernos, Señor. Gracias, Señor, porque los Herodes terminarán mal, pero la iglesia terminaremos muy bien, Señor. Anunciamos tu evangelio, anunciamos tu palabra, Dios. En el poderoso nombre de Jesús te doy muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo, por fortalecer nuestras vidas, por fortalecer la iglesia, Señor, en este tiempo y en esta temporada, Señor. En el nombre poderoso de Jesús yo oro por los venezolanos, Dios, en diferentes partes del mundo. En el nombre de Jesús, y te doy muchas gracias en esta hora, Padre. Bendigo a todos los que me están escuchando, Señor, a todos los que nos están viendo, que tu bendición venga sobre ellos, que la paz del Señor esté en su corazón y en su vida, que no sea una iglesia cobarde, que no seamos los cristianos cobardes, miedosos, que seamos cristianos valientes, porque solo los valientes, dice tu palabra, arrebatarán el reino de los cielos, Señor. Y yo quiero ser de los valientes, no de los cobardes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos tenido un tiempo hermoso. Hemos hablado de la palabra. Dios va a intervenir este país, Dios va a intervenir tu casa. No sé lo que está pasando, pero Dios va a intervenir. Algo va a suceder, algo Dios va a hacer, algo el Señor está haciendo. Mientras Pedro dormía, el Señor estaba trabajando, el Señor estaba abriendo la puerta, el Señor había enviado al ángel mientras él dormía. Dios estaba trabajando. Por eso no hay que tener miedo, porque mientras nosotros dormimos, Dios está haciendo cosas sobrenaturales. Dios está obrando milagros. Yo lo creo en el nombre de Jesús.
Por eso le doy gracias al Señor en este día. Le doy gracias a todos los que se conectaron en este tiempo. Si usted quiere bendecir nuestra casa, nuestro ministerio con una ofrenda, puede hacerlo. Los hijos de la casa, los hijos de Dios de pacto. Es hora de diezmar, hora de ofrendar, hora de dar a Dios lo que a Dios le pertenece. Dele a Dios lo que es de Dios. Así como pagamos impuestos, así como pagamos tributos, así como pagamos cantidades de cosas que tenemos que pagar, luz, agua, teléfono, colegio de los niños, así también hay que pagar el diezmo. Hay que darle a Dios lo que es de Dios. Nuestras ofrendas, nuestros diezmos sean bendecidos y sean consagrados en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios me lo bendiga a todos, que Dios me lo guarde. Fue un placer haber estado con ustedes hoy domingo, compartiendo este tiempo y esta temporada con cada uno de ustedes. Le bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Recuerde, Herodes no te va a encontrar. Chao, bendiciones.